El Señor en esta tarde nos muestre algunas cositas interesantes acerca de su palabra y sobre todo lo que les acabo de decir, hermano. Estar preparados, tener respuestas correctas, adecuadas, para que cuando los inconversos, la gente que no conocen al Señor, vengan a hacernos preguntas, nosotros podamos responderle correctamente. Bendito sea Dios. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde porque en tu palabra, palabra viva, palabra eficaz, encontramos las respuestas, la solución a muchas cosas que el mundo se pregunta e ignora. Te pedimos, Dios mío, en el nombre bendito y poderoso de tu amado Hijo Jesús, que todo lo que compartamos en esta tarde sea de bendición, sobre todo para los que están buscando la verdad, para los que quieren adquirir conocimiento y conocer la verdad, verdad que les hará libres. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a la luz de tu palabra, a dar respuestas a tantos interrogantes y preguntas que la gente tiene hoy en día. Nos ponemos en tus manos y pedimos que nos des luz y claridad en tu palabra, para que podamos, Dios mío, creer adecuadamente, estar firmes en la fe, sin titubear, sabiendo en quién hemos creído. Ponemos este tiempo de estudio en tu palabra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, quiero llevarles a 4 textos para comenzar. Y el primero va a estar en Jueces capítulo 11. Nos vamos a lo que llamamos Antiguo Testamento, al capítulo 11 del libro de los Jueces. Y vamos a leer concretamente el versículo 40. Jueces, repito, capítulo 11, versículo 40. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Presten atención a lo que dice ahí nuestro Dios. Jueces 11, 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fuesen las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, Gaaladita, 4 días en el año. Fíjense la palabra costumbre. Se hizo costumbre, no era costumbre hasta ese tiempo. Antes nadie se iba 4 días por el campo, por el monte, a llorar, a endechar a la hija de nadie. Pero ocurrió algo, ustedes conocen que Jefté hizo un juramento que fue una auténtica locura, y fue la de presentar a su hija en sacrificio al Señor. Y entonces dice la palabra de Dios que a partir de ese día se convirtió en una costumbre en Israel que las jóvenes, que las chicas se fueran por los campos llorando, endechando, lamentándose de lo que le había ocurrido a la hija de Jefté. ¿Era un mandamiento bíblico? ¿Era algo que Moisés enseñó al pueblo de Israel en el desierto? No. Sino que se hizo costumbre. Empezaron un año y otro año, una generación y otra generación, hasta que aquello se convirtió en una costumbre. Y quiero en esta tarde que ustedes se den cuenta de que una cosa es la costumbre, la cultura, las tradiciones, y otra cosa muy diferente es lo que manda y ordena el Señor en su palabra. A nosotros nos tiene que dirigir la palabra de Dios, no las costumbres de las naciones. No es que esta costumbre, esta tradición lleva 500 años celebrándose en mi país o donde sea. Bueno, los años que se llevan celebrando las costumbres, cualquiera que sean, no le dan credibilidad a la costumbre. Durante muchos siglos era normal salir a una plaza pública y torturar o quemar a una persona, y todo el mundo iba como si fuera un espectáculo público, ¿verdad? Porque era la costumbre de la época. Bueno, pero eso no significa que como era la costumbre, pues está bien. Cuidado, la palabra costumbre, hábito, aparece desde un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo. Por ejemplo, la Escritura dice en el Evangelio según San Lucas que el Señor Jesucristo, conforme a su costumbre, iba el sábado a la sinagoga. Bueno, pero es que hay costumbres buenas, ¿sí? Y hay costumbres malas. En este caso era una costumbre que no tiene nada que ver con la palabra, pero como ya la gente lo hacía, pues el otro lo hacía y el otro lo hacía, y yo creo que ya después de años ni la gente sabía realmente el origen de esa costumbre, pero ya como que formaba parte de la cultura de la época. Quédense con ese detalle.
Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 2. Libro de Isaías, capítulo 2, versículo 6. Y dice lo siguiente, un texto, por cierto, muy interesante. Isaías 2, versículo 6. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos que pactan con hijos de extranjeros. Uno de los reproches que el profeta Isaías lanzaba en la época en la que él le tocó servir al Señor en su ministerio es que ustedes se han llenado de costumbres que no son costumbres con una base bíblica, no son costumbres basados en un mandamiento de la Escritura, sino en costumbres, como dice aquí, importadas, traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Por ejemplo, aquí en España, país en el que vivimos, pues se ha metido con una fuerza tremenda una fiesta, que era una costumbre de pueblos paganos, dicho sea de paso, que se ha celebrado hace poco, la famosa fiesta de Halloween, y tú estudias la historia de nuestros pueblos, aquí hay hermanos de otros países de Latinoamérica, y Halloween no tiene absolutamente nada que ver con la cultura latina. Absolutamente. Halloween no tiene nada que ver ni con Argentina, ni Uruguay, ni Venezuela, ni Cuba, ni España. Son costumbres importadas. Costumbres que no tienen nada que ver con nuestra cultura, pero a base de repetirlas y practicarlas un año y otro año, como que ya forman parte de una de las muchas fiestas que hay a lo largo del año. Eso precisamente es lo que dice el profeta Isaías en su época. Ustedes han abierto la puerta y se han llenado de costumbres traídas de Oriente, que no tienen nada que ver con ustedes. Y dicho sea de paso, la mayoría de esas costumbres traídas de Oriente eran costumbres paganas, costumbres que no tenían absolutamente nada que ver con la palabra del Señor. Vamos a avanzar. Libro de Jeremías, capítulo 10. Jeremías, el capítulo 10, leemos lo siguiente, versículo 3, Jeremías 10, versículo 3. Miren qué texto tan interesante. Porque las costumbres de los pueblos son, ¿qué dice ahí? Vanidad. Vanidad de vanidades, decía el predicador. Las costumbres de los pueblos son vanidad. Y ahora habla acerca de la idolatría, que era una de las costumbres, no del pueblo de Dios, sino de los pueblos paganos. Ahí la palabra pueblos es la palabra goyín. La palabra goyín significa naciones. Cuando se habla de Israel, se menciona Israel, para que no haya género de duda. Pero cuando se habla de naciones paganas, naciones extranjeras, naciones, digamos, no adoradoras del Dios vivo y verdadero, se les llama goyín, se les llama naciones. Y en este caso dice, las costumbres de esas naciones, de esos pueblos, son todas absolutamente vanidades. Quédense con eso. Vamos a leer un versículo en Ezequiel, profeta Ezequiel, un libro que no sé por qué no se suele leer mucho, pero tiene textos y historias muy interesantes. En el capítulo 11 de Ezequiel, el capítulo 12, dice así: sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino que según las costumbres de las naciones que os rodean, habéis hecho. Las costumbres de las naciones que les rodean, esas son las que ustedes están practicando. No los estatutos, ni decretos, ni fiestas, ni celebraciones que nuestro Dios ha ordenado en su palabra, sino que todo lo contrario. Hay momentos, ustedes seguramente han leído esos pasajes, donde los profetas, tratando de convencer, de sacudir al pueblo de Israel, les decían, a ver, vamos a ver, díganme ustedes un pueblo, una nación que haya cambiado sus dioses, que hayan dejado sus idolatrías por nuestro Dios. Ninguno, ninguno. Los egipcios, mira que vieron milagros los egipcios,
porque las famosas 10 plagas de Egipto eran milagros, eran demostraciones del poder de Dios, ¿sí o no? Totalmente. Dejaron los egipcios al convencerse de que sus dioses no servían para nada, que hicieron el ridículo. Dejaron los egipcios su idolatría para creer en el Dios de los hebreos, en el Dios de Moisés, ¿sí o no? Para nada. Es más, cuando salen de Egipto, ¿qué hace el faraón? Vamos a perseguirlos, vamos a atraparlos y llevarlos otra vez a Egipto para que sean nuestra mano de obra. No se convirtieron, no se arrepintieron. Y mira que vieron la gloria de Dios, un río lleno de sangre. Bueno, eso es algo tremendo. Cruzaban la calle y allí la gente tenía luz y alegría y vida. Y a este lado, muerte, los animales se morían llenos de úlceras, llenos de llagas, miseria, pobreza, muerte. Oiga, aquí hay una diferencia. Esta gente pinta con sangre de cordero las puertas de la casa y no se muere nadie. Y nosotros, los poderosos egipcios, incluido el faraón, se mueren todos los primogénitos. ¿Te parece poca diferencia? Y así podríamos hablar de otra, ¿verdad? Se convirtieron, dejaron su idolatría por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No. Daniel, en Babilonia, ¿cuántas veces vieron la gloria de Dios a aquella gente? Vieron a Daniel sobrevivir toda una noche y no ser atacado por los leones cuando lo metieron en el foso. ¿Se acuerdan, sí o no? Vieron a aquellos 3 jóvenes que les habían cambiado el nombre, que no se quemaron dentro del horno de fuego. ¿Cambiaron? ¿Recapacitaron? Ninguno. Dice, ¿cómo es posible que ustedes habéis podido comprobar que ninguna nación ha dejado sus dioses, su paganismo, para creer en nuestro Dios, y sin embargo ustedes sí lo han hecho? Dejaron al Dios vivo y verdadero para adorar a Moloch, a Milcón, a Astaroth, a Acera, a Baal. ¿Cómo puede ser eso? Pues eso fue lo que pasó. Ellos cambiaron al Dios verdadero por aquellos dioses, y dice el profeta Ezequiel en este pasaje, todo eso que habéis hecho son las costumbres de las naciones que les rodean, pero ustedes, en vez de influenciarles a ellos, que ellos se conviertan a ustedes, ha pasado todo lo contrario. Ustedes se han terminado convirtiendo a ellos. Han adoptado su forma de vivir, su forma de adorar, su forma de cantar, su forma de comportarse. Y esto es algo realmente increíble, porque esto no ha pasado nunca, nunca en la historia de la humanidad. Una nación ha dejado el paganismo, ha renunciado 100% a toda esa mentira y ha abrazado la fe única y verdadera. Sin embargo, ustedes tenían al verdadero y lo han abandonado. Otros profetas utilizaban el término han adulterado, han sido infieles a vuestro Dios. ¿Para adorar a quién? Al Dios de las moscas, al Dios de los excrementos, como hay por ahí un Dios también en la Biblia que se llama el Dios de los excrementos, para adorar a las criaturas en vez de adorar al Creador. Increíble, increíble. Entonces, los profetas que hemos leído, Jeremías, Isaías, Ezequiel y también en el libro de Jueces, dicen que todo eso, esas costumbres son todas vanidades. Y entonces nosotros como creyentes, que hemos, como dice la Biblia, pasado de muerte a vida, cuando nos convertimos al Señor, cuando salimos de donde hemos salido cada uno, pues tenemos con el paso del tiempo que no solamente decirle al Señor, Dios mío, gracias por haberme salvado, gracias por haberme perdonado los pecados, sino que quiero también pedirte, quiero que me ilumines, porque a lo mejor de mi antigua vida, cuando yo no te conocía, cuando andaba en la ignorancia, cuando estaba en la idolatría, en las costumbres que practiqué yo y mi familia durante toda la vida, Señor, quiero que tú me ilumines, por si acaso todavía puede ser que en mi vida, en mi familia, en mi forma de hablar, de pensar, de vestirme, etcétera, etcétera, todavía quedar algo que no está bien, pero que como lo hace todo el mundo, pues no parece que sea tan malo. Porque si os dais cuenta, hermanos, hay cosas que se hacen hoy en día que están mal, pero sin embargo, como las hace todo el mundo, no se ven mal. Por ejemplo, a mí una de las cosas que me llama la atención, cuando voy a lo mejor a algún supermercado, es que de un tiempo a esta parte, en la parte donde está todo lo que es los puros y los cigarrillos y todo esto, es increíble. ¿Os habéis dado cuenta lo que ponen como advertencia en las cajas de cigarrillos?
El cigarrillo mata, ¿eh? El cigarrillo produce enfermedades pulmonares, cáncer, y esto y lo otro. Pero ¿quién hoy en día iría por la calle poniéndole una multa a una persona por fumar? Nadie. ¿Por qué? Porque como lo hace todo el mundo, ya forma parte de una vida normal, pues no se ve tan mal. Pero cuidado, el que lo haga mucha gente no significa de que esté bien, ¿sí o no? Entonces puede ser que a lo mejor algunos de ustedes en algún momento se ha sentido, perdonen la expresión, como un bicho raro en su puesto de trabajo, con los amigos, con la familia, con los vecinos, ¿sí o no? Porque resulta que todo el mundo ve bien, pues ciertas y determinadas cosas que cuando vamos al manual, cuando vamos a la palabra de Dios, resulta que no solamente están mal, sino que incluso son pecado y abominación ante los ojos de Dios. Vaya usted a una manifestación de miles y miles y miles de personas a favor del aborto y párese en esa marcha y diga que el aborto es un crimen, que es un asesinato y que eso es una abominación delante de Dios. ¿Lo matan? ¿Sí o no? ¿Lo matan? Párese usted en una manifestación donde están llevando a una virgen, a un patrón, a un santo y diga, ¿pero qué estáis haciendo? Si nuestro Dios prohíbe todo esto, si eso es abominación delante de nuestro Dios, si en la base mínima, que son los 10 mandamientos, ya se prohíbe categóricamente todo esto, ¿te matan? ¿Por qué? Porque es que esto se ha practicado. Y claro, después ves ahí al alcalde, y ves al teniente alcalde, y ves al concejal de no sé qué, y ves a fulanito de tal, y incluso al rey, y ves a la reina, y ves a la... Entonces parece que como que no está tan mal, porque lo practica mucha gente. Y quiero decirte, querido hermano, que en algún momento de tu vida puede ser que tú te sientas como que vas contracorriente, como que la gente como que no te entiende y como que tú estás en otra frecuencia, en otra onda, y es como algo imposible de que lleguen a un entendimiento. Pero al fin y al cabo yo pregunto, hermanos, ¿nosotros a quién tenemos que agradar? ¿A quién tiene que agradar usted? ¿A nuestro Dios, sí o no? Bueno, pues si por agradar a Dios me pongo en contra de la familia, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Para qué te vas a bautizar? Con la edad que tú tienes. Si a ti ya te bautizaron tus padres cuando eras pequeñita, no lo pueden entender. Pero saben, hermanos, nosotros, repito, primero a quien tenemos que rendir cuentas a nuestro Dios. Y en segundo lugar, tarde o temprano, como dije el domingo pasado, la fe. Y cuando hablo de la fe, yo no me refiero solamente a la creencia, sino me refiero, cuando hablo de la fe, también aglutino nuestro estilo de vida. Porque nuestra fe es un estilo de vida. Somos diferentes, ¿sí o no? Somos diferentes. Somos diferentes a la hora de hablar, a la hora de pensar, a la hora de reaccionar ante una situación. Somos diferentes, lo queramos reconocer o no, somos gente diferente. Eso incluye también el concepto fe. No solamente que creo en un Dios, en un cielo, en un infierno, en la Biblia como palabra de Dios, sino que la fe me lleva a una serie de cambios. Bueno, pues en ese paquete de mi estilo de vida, yo tengo que pararme y decir, ¿lo que estamos haciendo forma parte de una base bíblica o de costumbres que se han ido traspasando de padres a hijos, de generación en generación? Y yo, como he formado parte toda la vida, evidentemente, de este sistema de vida del mundo, pues las he incorporado como algo normal, pero nunca me paré a preguntarme si lo que yo estaba practicando, si lo que yo estaba creyendo era de Dios o era algo totalmente antibíblico. ¿Quién te convenció a ti? ¿Cuándo te diste cuenta de que adorar imágenes no era de Dios? Algunos de ustedes lo hicieron toda la vida. Pero llegó un momento en el que dijiste, esto no es de Dios, ¿sí o no? El que fue ladrón, el que fue drogadicto, el que practicó la prostitución o cualquier otro pecado. Hay un momento en la vida en el que a la luz de la Escritura, oyendo los mensajes, las predicaciones, leyendo la Biblia, el Espíritu, ¡pam!, te golpeó, ¿sí o no? Te tocó y dijiste, que va, yo no puedo seguir por este camino. Y cuanto más profundices en la Biblia, cuanto más profundices en la palabra, te das cuenta de que uno tiene que cambiar en todo, en todo. Forma de hablar, a veces, ¿por qué no decirlo? Hasta en la forma de vestir, ¿sí o no? Hombre, vamos a ver,
si, por ejemplo, una chica que está ejerciendo la prostitución esta tarde se convirtiera al Señor, seguramente la forma como esa chica se viste, que está diseñada para seducir, para atraer, para llamar la atención, pues cuando esa chica se convierta al Señor, lo más probable es que el Espíritu le ponga en su corazón que la forma como viste, pues es una forma que tiene una finalidad, pero que esa finalidad en absoluto la tengo que llevar a cabo en un culto. Por lo tanto, seguramente, en un momento determinado, el Señor le pondrá en su corazón, oye, vístete un poco más decentemente, más ¿sí o no? Seguramente que sí. Y el que toda la vida ha estado robando o toda la vida ha estado haciendo daño, seguro que el Espíritu le va a hablar en ese área de su vida. Pero luego hay otras cosas, como hemos leído, costumbres, que como que no las vemos tan mal. Y hemos visto a la luz de la palabra de Dios, solamente les di 4 textos, están ahí grabados por si los quieren después volver a leer, 4 versículos donde tenemos que analizar y preguntarnos las costumbres, no los mandamientos, las costumbres que estamos llevando a cabo son bíblicas, son de Dios. Y ahora vamos a pasar al tema que la gente nos pregunta mucho por internet. ¿Qué opinan ustedes acerca de estas fiestas navideñas? ¿Puede un cristiano? ¿No puede un cristiano? ¿Está bien esto? ¿Está bien aquello? Bueno, lo primero que tenemos que partir de la base es la siguiente. Nadie, absolutamente nadie, desde que el cristianismo o desde que Cristo vino a este mundo, y mira que lo han intentado, nadie sabe exactamente el día en el que nació el Señor Jesucristo. Nadie. A lo largo de la historia se ha especulado, incluso, si ustedes se meten a estudiar este tema, incluso algunos llegaron a predicar y a enseñar en sus respectivos congregaciones o ministerios que Jesús nació entre marzo y abril. Otros entre septiembre y octubre. Y así diferentes opiniones. Por lo tanto, partimos de la base de que, lógicamente, el Nuevo Testamento, porque el Antiguo no te lo va a decir, porque no había nacido, el Nuevo Testamento en ninguna parte te dice exactamente el día en el que el Señor Jesucristo nació. Nadie sabe absolutamente nada. Sí sabemos que murió en una época en la que los judíos estaban celebrando una fiesta llamada la Pascua. Sí sabemos que hay una fiesta que nosotros la conocemos como Pentecostés, que su nombre original es Shavuot, la fiesta de las semanas, que el Señor la utilizó para que en ese día concretamente, pues aquel grupo que había en aquella casa fueran llenos del Espíritu Santo. Eso sí lo sabemos. También podemos saber con exactitud que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado y en ese lapsus de entre una hora y otra, y fue a ser crucificado, se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levaduras que se unía a la de la Pascua. Todo eso está clarísimo. Y sabemos pues cuándo hay que celebrar la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Todo eso lo sabemos porque está estipulado en la Biblia. Y te dice, contarás desde tal día a tal día, tanta semana. ¡Pum! Y eso es matemático. Pero en cuanto al nacimiento de Cristo, la Biblia no nos da ninguna información exacta de cuándo nació. ¿Por qué? Porque en nuestra concepción, entre comillas, cristiana, cometemos un gravísimo error. Y es que Jesucristo nació en un contexto judío, no en un contexto cristiano. Jesús nunca fue a ninguna iglesia evangélica, él toda la vida fue a sinagogas. Jesús nunca practicó costumbres cristianas, las costumbres que él practicó y su padre y su madre y sus antepasados eran costumbres judías, ¿verdad? Por lo tanto, para nosotros se comienza a contar desde el nacimiento del niño. Y dice, bueno, el niño nació el 2 de octubre. Pues al año que viene, el día 2 de octubre, el niño cumple un añito. ¿Sí o no? En la mentalidad judía no se cuenta el tiempo así. En la mentalidad judía, en el momento en el que la mujer sabe que está embarazada, en el que la mujer sabe perfectamente que sí o sí está embarazada, ahí se empieza a contar. No a partir del nacimiento a los 9 meses, ¿me entendéis? Por lo tanto, ya empezamos mal. Es como, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, ahora mismo aquí en Tenerife tenemos las 8 en punto de la noche. A las 12:01 será día viernes. Eso según nuestro calendario, según nuestra cultura.
según la Biblia, ya es viernes. ¿Por qué? Porque en cuanto cae el sol, y ya se puede ver, aunque sea una sola estrella en el firmamento, automáticamente ya estamos al día siguiente. Entonces dice, entonces todos al revés. Bueno, hay que saber estas cosas. Nuestro calendario gregoriano, inventado, mandado a hacer por un papa, tiene 365 días. El calendario bíblico tiene 360 días. Otro dato a tener en cuenta. ¿Qué te parece? Y así podríamos contar cantidad de detalles que cuando uno va a la palabra, uno tiene que conocerlos. Porque si no ya estás partiendo equivocadamente. Y entonces decimos, el nacimiento del niño marca el momento de su nacimiento y de su próximo cumpleaños. Te vuelvo a repetir, la vida en la cultura judía, en la cultura hebrea, se cuenta a partir de la concepción, no a partir del nacimiento. Ahora bien, tengo aquí algunos datos que les voy a leer en esta tarde, que son muy interesantes, pero primeramente quiero decir lo siguiente. No sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. No hay ni un solo ejemplo, ni uno solo. Si alguien sabe de alguno, por favor que lo diga ahora, o calle para siempre. No hay ni un solo ejemplo en el Nuevo Testamento de nadie que haya practicado el nacimiento de Cristo, que haya celebrado, mejor dicho, el nacimiento de Jesús. La única fiesta que nos obligó el Señor a recordar frecuentemente fue, dice, haced esto, háganlo en memoria de mí. Y cada vez que comáis este pan y cada vez que bebáis de esta copa, mi muerte estáis anunciando hasta que yo vuelva. Es una orden. Yo sé que hay movimientos cristianos o evangélicos que no practican esto de tomar pan y vino asiduamente, porque dicen que es algo simbólico. Bueno, yo solamente lo digo con todo mi respeto, no saben lo que se pierden. Y es una interpretación incorrecta. Yo creo que es bíblico y estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? O sea, hay que partir del pan y el vino. Hombre, hay iglesias que lo hacen todos los domingos. Elena, por ejemplo, se crió en una iglesia que todos los domingos, sí o sí, todos los domingos a la mañana, se llama culto de comunión. Por eso, porque se da la comunión. Hay iglesias que lo hacen una vez al mes, otras iglesias una vez al año, etcétera, etcétera. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero Jesús nunca dijo, los discípulos nunca dijeron, Pablo nunca escribió, Pedro nunca escribió, Santiago nunca escribió, ningún discípulo escribió, y también tenéis que recordar todos los años el nacimiento del Mesías. No. Mira, recordamos cuando partió el pan y el vino e inauguró el nuevo pacto. Recordamos su muerte, claro. Recordamos su resurrección. Recordamos la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recordamos un montón de cosas, pero bíblicamente no te puedo demostrar, no lo puedo hacer. Te estaría mintiendo. No te puedo demostrar bíblicamente que los primeros cristianos celebraban el nacimiento de Cristo. No lo hacían. Ni siquiera es un mandamiento de la Biblia el celebrar dicha fiesta. Entonces te estoy dando información para que lo sepas. La fecha exacta del nacimiento de Cristo no se encuentra registrada en el Nuevo Testamento. Ahora, el famoso día 25 de diciembre ha sido un día que en el mundo pagano, en el mundo greco-romano, ustedes saben que estaban los babilónicos, luego vinieron los medos persas, a continuación los griegos y después los romanos. El Antiguo Testamento, lo que llamamos vulgarmente Antiguo Testamento, termina con el imperio medo-persa. Pero cuando empezamos a leer el Nuevo Testamento, nos encontramos a los romanos. Y tú dices, ¿pero y los griegos? ¿Ves? La Biblia no te da información sobre los griegos. Pero entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, que hay 400 años de silencio, ¿sabían eso, no? Nuestro Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Antiguo Testamento según nuestra Biblia? Malaquías. Pero cuando tú vas a una Biblia hebrea, tú te das cuenta que el último libro del Antiguo Testamento no es Malaquías, es Segunda de Crónicas. Da igual, el orden no altera los factores, ¿no? Sea uno, sea otro, son exactamente lo mismo, aunque el orden es diferente. Pero cuando se termina de escribir, cuando el último profeta del Antiguo Testamento terminó su mensaje, supongamos que fuera Malaquías, hasta que encontramos al siguiente profeta predicando. ¿Y quién fue el siguiente profeta entre el Antiguo y el Nuevo predicando? ¿Quién fue?
Juan el Bautista. Hay 400 años de silencio. No hubieron profeta entre Malaquías y Juan el Bautista. ¿Y cómo se guiaba la gente? Por la palabra. Ahí estaba todo escrito, todo comprimido, todo condensado, y fue un tiempo de silencio, de palabra profética, pero la palabra ya estaba escrita. Luego la gente querían palabra, vayan a la palabra, valga la redundancia. Vayan a la escritura y ahí encuentran todo. Bien. Entonces, cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, nos encontramos que ese imperio que no aparece en el Antiguo Testamento, que son los griegos, que aparece en esos famosos libros que yo he recomendado muchas veces que lean, Primera y Segunda de Macabeos, que son la familia de los Macab, que significa martillo en hebreo. Los macabeos son los que martillaban, los que machacaban. Y en estos días en Israel se está celebrando una fiesta que no tiene una base, vamos a decir, bíblica, sino es un mandamiento bíblico el cumplirla, vaya, pero que es una fiesta que en estos días ya se está celebrando, y les voy a demostrar que Cristo la celebraba, aunque no era mandamiento, Él la celebraba, y es una fiesta que se llama la fiesta de Hanukkah. Y por eso ustedes cuando van a Israel van a encontrar que hay dos modelos de candelabro diferentes. Está el famoso menorá, que tiene 7 brazos, y después se encuentran la Hanukkía. Menorá es el de 7, Hanukkía es el de 9. Y tú dices, ¿qué diferencia hay entre uno de 7 y uno de 9? Bueno, te lo voy a decir. El candelabro de 7, la menorá, era el que se utilizaba primeramente en el tabernáculo y después en el templo, pues para iluminar. No había luz eléctrica, no había un interruptor y se encendía la luz, sino que se ponía aceite, ¿verdad? Se iluminaba para que el sacerdote pudiera moverse y pudiera ministrar en el templo, ¿verdad? Ya dimos en su día una explicación de que el primer versículo, quédense con este dato, el primer versículo de los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis 1.1, Éxodo 1.1, Números 1.1, Levítico 1.1 y Deuteronomio 1.1, nos explican todo lo que tiene el menorá. ¿Cuántas palabras tiene en hebreo el primer versículo de Génesis? 7 brazos. Otra característica de la menorá la encontramos en Éxodo 1.1 y así sucesivamente, pero no voy a entrar en detalles acerca de eso. Pero en la época de los seleucidas, en la época de los griegos, déjeme que les cuente algo de historia, que es bueno saberlo. Cuando Alejandro Magno muere, dicen que era homosexual, no dejó descendencia. Es el único imperio que pervive después de la muerte del emperador, pero no en sus hijos, sino en sus generales. Por eso Daniel, cuando está en Babilonia, dice que él vio a un leopardo con 4 cabezas. Y las 4 cabezas son los 4 generales que cuando Alejandro Magno muere, se reparten en 4 pedazos el mundo que había conquistado Alejandro Magno, ¿verdad? Uno de los trozos que se reparte tenía que ver con Israel. Y allí estaba el famoso Antíoco Epifanes, que era terrible, terrible. Ese fue el que se atrevió a meter a un cerdo dentro del lugar santísimo y sacrificarlo y de esa manera, humillar y avergonzar a Dios y en fin, tantas cosas, ¿no? Esa es la famosa abominación desoladora, la profanación del lugar santísimo. En esa época de los griegos había una familia compuesta por una serie de hermanos que se propusieron restaurar la vida política y espiritual de Israel. Los griegos dominaban, el templo lo habían convertido en un gimnasio, habían impedido los sacrificios y aquello era un desastre. Esta familia se levanta, primero un hijo, después el otro hermano, todos murieron como mártires, es una historia tremenda. Y estos macabeos, que no se llamaban macabeos, sino una especie de apodo, los que martillaban, los que golpeaban, pelearon militarmente, cuerpo a cuerpo con los griegos y los derrotaron, los vencieron, los echaron de Israel y restauraron el culto en el templo. Pero resulta que el aceite que se utilizaba para las lámparas del candelabro, en este caso de la menorá, no llegaba, porque lleva un proceso
y se tarda un tiempo en elaborar ese aceite específico para la menorá. Había muy poco aceite. ¿Qué ocurrió? Oraron al Señor y el Señor hizo que la poca aceite que quedaba durara milagrosamente más tiempo de lo que habitualmente duraba. A partir de ese momento, para recordar el milagro de que el Señor permitió que el aceite durara más tiempo de lo habitual, se comenzó a celebrar la fiesta de la Hanukkah. Un salmo que describe los sufrimientos de Cristo en la cruz, el 22. Hay salmos que son oraciones, por ejemplo el 90, el Salmo 90, que por cierto mi suegra Esperanza se lo sabe de memoria, con la edad que tiene, es una oración que hizo Moisés. Y esa oración de Moisés la tenemos en la Biblia, ¿verdad? Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes que los montes nacieran y fueran formados la tierra, ¿verdad? Ese es el Salmo 90. Tenemos el más extenso, el capítulo más extenso de la Biblia, el 119, el que todos ustedes saben de memoria, ¿verdad? El más pequeñito, el 117, que es la letra de una antigua canción que cuando yo me convertí se cantaba mucho esa alabanza, pero ya como que se ha olvidado. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, bendecid su nombre, ¿verdad? Tenemos el famoso Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos salmos proféticos, salmos que son quejidos, lamentos, ¿verdad? Tenemos la oración de los ancianos, la petición, el salmo de los ancianos, el salmo de las personas que ya han pasado a otra etapa de la vida. Es un salmo precioso también. Pero todos esos salmos se fueron recopilando a lo largo de la historia en diferentes periodos. Y ahí les he puesto un gráfico en las pantallas de la iglesia para que ustedes vean el proceso que experimentaron los salmos hasta poder recopilar los 150 y tenerlos en nuestras Biblias. Por ejemplo, los primeros 41 salmos, del 1 al 41, se recopilaron, no significa que se escribieron, pero que se recopilaron en la época del rey David. Porque hay algunos de esos salmos que son antes de la época del rey David. Por ejemplo, el que les cité a continuación, el 90, que es de la época de Moisés. Pero esos 41 primeros salmos se recopilaron, se reunieron y posteriormente se añadieron al libro de los salmos en la época del rey David. Otros salmos, por ejemplo, del 42 al 72 y del 73 al 89, se recopilaron en los tiempos de esos dos grandes reyes de Judá, los reyes del sur. Estos dos reyes fueron extraordinarios, Ezequías y Josías. Ezequías fue aquel rey que decidió meter el agua por debajo de Jerusalén para que si fuera sitiada, si los enemigos atacaban Jerusalén, no les cortaran el suministro de agua y se murieran de sed, esperando fuera los enemigos que Israel se rindiera. Todavía ese túnel subterráneo, esos túneles, mejor dicho, porque son varios, que llevan el agua por debajo de Jerusalén, todavía hoy en día se pueden visitar. Son los túneles que conectan la antigua ciudad de Jerusalén con el famoso estanque de Siloé. Y uno de ellos todavía recoge agua de lluvia y se puede pasar por él, incluso mojándose, el otro no. Y el rey Josías fue un rey muy utilizado, un hombre, un instrumento tremendo en las manos del Señor. Fue aquel rey que, cuando le dijeron hemos descubierto el libro de la Torá, el libro de la ley en el templo que estaba abandonado, hace una serie de reformas extraordinarias que hacía muchísimo tiempo que Israel las necesitaba. Luego tenemos, por ejemplo, del Salmo 90 al Salmo 106 y también del 107 al último, al 150, tenemos esos salmos que se recopilaron en el tiempo de Esdras, el sacerdote, y de Nehemías, aquel copero, ¿se acuerdan? Que vivían en el palacio del rey y que es el instrumento que Dios utiliza para la restauración física, la restauración de los muros y también del templo de Jerusalén. Y Esdras fue el instrumento para la restauración espiritual del pueblo. Porque una cosa es que tú seas restaurado en tu economía, en lo natural,
sea economía, sea salud, sea familia, que está bien, Dios también está interesado en restaurar esas áreas de tu vida. Y otra cosa muy distinta es la restauración espiritual de una vida. Tú puedes ser restaurado, digamos, en tu economía, pero no significa de que hayas sido restaurado en lo espiritual. Y si quieren ver un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, vayan, por ejemplo, al famoso libro de Ezequiel, en el capítulo 37, cuando el Señor le dice a Ezequiel, ven que te voy a enseñar algo, y lo lleva al cementerio más antiguo del mundo, que está al este de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, cementerio que tiene más de 3.000 años, que se puede visitar hoy en día, que se conoce, bueno, el nombre que le dan los judíos hoy en día es el Bet Hayim, que es la casa de los vivos, pero realmente era el valle de los huesos secos, porque es un valle lleno de huesos, un valle lleno de muertos. Y el Señor, estando él en Babilonia, le muestra ese valle, ese cementerio, y le dicen, ¿tú crees que estos huesos vivirán? ¿Tú crees que volverán a la vida estos huesos secos en gran manera, que en algunos casos hay años y años que están ahí enterrados? Y el profeta Ezequiel le dice al Señor, yo no sé, Señor, lo que va a pasar con estos huesos, con estos muertos. Y el Señor le dice, predícales, profetízales a los huesos. Y dice que mientras les predicaba, comenzaron a levantarse esos huesos y se formaron cuerpos humanos, seres humanos, con piel, con tendones, con miembros, con cuerpos. Pero dice que eran como muertos vivientes, les faltaba el espíritu. No se movían, estaban ahí quietos como zombies. Y el Señor les dice, les falta el espíritu, profetiza, habla para que el espíritu entre en ellos. Y al final del capítulo 37, el Señor le explica al profeta Ezequiel lo que significa esa visión y le dice, esta es la casa de Israel. Estos son los hijos de Israel, que van a experimentar un resurgir como pueblo, como nación, una restauración nacional, que en los tiempos de Ezequiel era impensable, pero que nosotros sabemos que se ha producido en el siglo XX, en mayo de 1948, los huesos secos, esparcidos por todas las naciones de la tierra, se levantaron en un solo día como pueblo, y ahí están, con su himno, con su bandera, con su tierra, con su capital, pero la restauración espiritual aún no se ha producido. Todavía falta la restauración más importante del pueblo de Israel, y es la restauración espiritual que se va a producir cuando ellos reconozcan a Yeshua HaMashiach como el verdadero Mesías, Mesías que traspasaron, Mesías que rechazaron, pero que verán algún día que era el verdadero Mesías. En los Salmos encontramos mucha información acerca de la restauración nacional y espiritual del pueblo de Israel. Encontramos que dicha restauración se llevaría a cabo a través de la obra de Cristo, del Hijo de Dios humanado y encarnado, que habitaría entre los seres humanos como un ser humano más. En los Salmos también encontramos al principio mucha información acerca del tipo de salmo que vamos a leer. Por ejemplo, hay salmos que en la parte de arriba pone Mictán. ¿Lo habéis visto alguna vez? Mictán. Y uno dice, ¿y eso qué significa? Mictán es una enseñanza profunda. Un salmo que ponga arriba como título Mictán es una enseñanza a tener en cuenta. Es una sabiduría expuesta por escrito para que el que la lea, el que la reciba, el que la cante, sepa que está cantando verdades muy profundas que nacen del corazón de Dios. Hay salmos que, por ejemplo, pone Salmo de Segilot, y significa que es un salmo que se tenía que tocar con instrumentos de cuerda, porque no todos los salmos se tocaban con instrumentos de cuerda, había otros que eran de percusión y otros de viento. Hay salmos que pone, por ejemplo, Shir LaMa'alot, salmo cántico de las subidas, que eran los salmos que cantaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén 3 veces al año a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, que era la última, y en medio la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, las semanas. Y también algunos creen que había escalones en el templo de Jerusalén donde se ponía el coro, y esos salmos de las subidas desde allí los cantaban. Pero en este salmo, si ustedes lo pudieran ver en hebreo, al principio pone mitzmor, y la palabra mitzmor significa que es un salmo que hay que cantarlo.
Nosotros como cristianos no tenemos esa costumbre, lamentablemente. Porque el Salmo nos indica que este Salmo habría que cantarlo desde el versículo 1 hasta el último versículo, hasta el versículo 5. Nosotros lo hemos leído, pero realmente es un Salmo que, según las instrucciones que Dios nos da, tendríamos que haberlo cantado. Y es la mejor manera de aprender capítulos enteros de memoria de la Biblia, poniéndole música. Y es la mejor forma de aprender, ya digo, capítulos y capítulos enteros de la Biblia. Ahora, el Salmo 127, que es el que se leía en esta tarde, si ustedes buscan su Biblia, empieza diciendo que si el Señor, el Eterno, Jehová, como dice la versión Reina Valera, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que explicar brevemente a qué se está refiriendo el autor de este salmo, que pudo ser David, que le escribió un salmo, una enseñanza a su hijo Salomón, o como opinan otras personas, pudo ser un salmo que lo escribió Salomón con una enseñanza que heredó de su padre, el rey David. Sea como sea, la declaración que hace el versículo 1 es muy interesante. Si Dios, el Eterno, nuestro Creador, no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando. El sueño de David, que nunca lo vio cumplido, era construir un templo para su Dios. Dios nunca le dijo a David que lo hiciera, pero nació en el corazón de David el anhelo, el deseo de tener una casa, un templo, sobre todo para que el arca de la alianza, que tenemos ahí en la entrada de la iglesia como una réplica, para que ustedes pudieran ver el tamaño original que tenía el arca de la alianza en aquellos tiempos, en vez de estar debajo de una lona, debajo de una tienda de campaña, pudiera estar en un templo bonito, grande, bien decorado, espacioso, etcétera, etcétera. Ese era el sueño de David, pero nunca lo vio cumplido, porque el profeta Natán le dijo que él no tenía el aval, el respaldo de Dios, el permiso del Señor para construir dicho templo. Ese templo solamente podía ser levantado en un lugar, no podía ser levantado en cualquier parte, sino encima de lo alto de un monte llamado el monte Moriah. Es una palabra compuesta, el lugar donde Dios me enseña. Moriah viene de maestro, moré, morá, morín, morot, y Yad es el diminutivo del nombre de Dios, el monte donde Dios es mi maestro. El monte donde Dios me enseña y me instruye, ¿verdad? En ese monte vivía un señor llamado Arauna, que era un jebuseo, los antiguos habitantes de Jerusalén. Y allí sube el rey David. Y entonces dice la Biblia que allí ofrece un sacrificio, cuando había muerte por todas partes, por un pecado que, como bien saben ustedes, el rey David había cometido. Allí él presenta un sacrificio en el mismo monte y en el mismo lugar donde tiempo atrás el famoso patriarca Abraham, el amigo de Dios, había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo sobre un altar, pero el Señor lo detuvo y le dijo: no lo hagas. Todavía ese altar, esa roca enorme que es tan grande como esta plataforma o más, todavía está allí. Y los judíos consideran que desde allí fue donde Dios creó el mundo, el ombligo, el centro geográfico de la tierra bíblica. Pues en ese lugar Salomón, su hijo, iba a construir el primer templo de la historia para Dios. Ellos tenían que partir de la base de que el Dios de ellos era tan grande, tan inmenso, que era imposible meterlo dentro de un templo. Es totalmente imposible meter a Dios, limitar a Dios dentro de un cubículo, dentro de un edificio, porque ya el Señor le había dicho a David que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo me van a hacer ustedes para mí? Los romanos se reían de los judíos cuando llegaron a Israel y decían: ustedes están locos, porque ustedes tienen un templo enorme, precioso, pero vacío. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Dónde están vuestras divinidades? Los griegos, los romanos y todas las culturas habidas y por haber levantaban templos, pero luego los llenaban de ídolos. Apolos, Afrodita, ¿verdad? Cibeles, Ares y tantos dioses.
Pero los judíos nunca pusieron una figura de Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en los famosos 10 mandamientos, el Señor prohibía la fabricación de imágenes de talla. Por lo tanto, era un templo vacío, pero en lo más recóndito, en lo más oculto del templo, estaba un lugar que nosotros lo llamamos el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Y Salomón iba a poder construir ese templo con la ayuda de miles y miles de personas. Y podía estar tranquilo de que nadie le iba a atacar, porque su padre había estado durante años sometiendo a todas las naciones vecinas para que su hijo en tiempos de paz y de prosperidad pudiera construir el templo de Jerusalén. Lo tenía todo. El padre le dio los planos. El padre le escribió 77 letras de canciones que las tenemos en la Biblia, los famosos salmos de David, para que pudieran cantar. Inventó instrumentos musicales, le dio oro, piedras preciosas, madera, plata, bronce, lo tenía absolutamente todo. Y además Salomón hizo un pacto con el faraón, que eran expertos en aquella época en la fabricación de megaestructuras, porque los judíos nunca habían hecho un edificio tan grande, y mucho menos para Dios. Cómo levantar aquellas piedras, subirlas a aquel monte, colocarlas una encima de la otra. Aquellas columnas, más de 70 columnas exactamente, de una pieza. Cómo iban a levantarlas, ponerlas a nivel para que aquella casa no se cayera. El templo no tenía arcos, como lo inventaron los romanos. Por eso los arcos le han permitido a las fabricaciones y a la arquitectura romana permanecer hasta el día de hoy. Pero eran columnas y era muy difícil poner aquello en pie. Hay, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, en un lugar donde yo he llevado a algunos hermanos alguna vez, una columna entera que es como de aquí al fondo de la pared, que se quebró y allí la dejaron, y han pasado 2000 años y todavía aquella columna sigue allí. Él hizo un pacto con el faraón, se casó con su hija, hizo un pacto de no agresión. De hecho, su hija se murió en Jerusalén, y hay en el torrente de Cedrón hay una pirámide pequeñita, recordando que allí está enterrada una mujer de origen egipcio, porque ella murió en Jerusalén. Y el faraón le ayudó a construir aquel hermoso templo. Pero Salomón sabía perfectamente que él podía tener el oro, la plata, los albañiles, los carpinteros, los canteros, absolutamente todo. Incluso había naciones que todos los años le traían, curiosamente, 666 talentos de oro. Multiplique 666 por 45, era una barbaridad de kilos de oro para ayudarle. Venían personas de todos los continentes de la tierra, unos le traían marfil, otros le traían diamantes, otros le traían de todo. Pero él sabía que aunque lo tenía humanamente hablando todo, sin el respaldo, sin la ayuda del Señor, aquel templo nunca se iba a poder levantar. Y aquí hay una primera lección que tenemos que interiorizar nosotros como cristianos en el día de hoy. Nosotros nos podemos esforzar mucho, y de hecho el esfuerzo forma parte de la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1. Esfuérzate y pelea, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Pero por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos, por mucho que madruguemos o por mucho que trasnochemos, sin el respaldo, sin el favor de Dios, todo lo que hagamos no sirve absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que por trabajar más van a ganar más, y se equivocan, porque la Biblia no enseña que para ganar más hay que trabajar más. Si usted quiere ganar más, no haga eso, porque lo está haciendo al revés. Si usted quiere ganar más, yo después le digo lo que tiene que hacer, pero no trabajes más para ganar más, porque vas a ganar menos y te vas a terminar agotando. Porque la Biblia dice en el Salmo que hemos leído que si el Señor no edifica la casa, en vano. Y esa palabra en vano, esa expresión en hebreo en vano, significa para que no llegues al agotamiento físico y mental. ¿Qué les parece? Para que no llegues a un momento que digas, ya no aguanto más, estoy reventado, estoy cansado. Llego el fin de semana, quiero descansar y el lunes voy igual de cansado, peor. Y vas acumulando cansancio y cansancio y durante la noche no duermes. Cuando dice el Salmo 27 que una de las bendiciones de Dios es poder dormir tranquilamente por la noche. Dice que a sus amados el Señor les dará el sueño. Y hay muchas personas que darían cualquier cosa
con tal de poder dormir en paz, como nosotros, los hijos de Dios, que hemos aprendido a depender y a descansar en el Señor, podemos dormir en paz. ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué nos han hecho últimamente a Elena y a mí una pregunta, me la hacen de vez en cuando, por internet, por WhatsApp, por correos, incluso hasta en persona. ¿Ustedes están durmiendo bien? Y preguntamos, ¿y por qué nos hacen esa pregunta? Sino pues con todo lo que tienen, todo el jaleo de atender gente y atender gente de aquí y llamar, ¿ustedes duermen bien? Y la respuesta de Elena siempre es la misma, dormimos perfectamente. Porque nosotros hemos aprendido a descansar y a depender únicamente del Señor. No entramos en estrés, ni en nervios, ni en agobio. No perdemos la paz absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque la obra no depende de nosotros. La obra depende del dueño, de la cabeza. Y el dueño y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha pena, mucha lástima cuando veo a cristianos agobiados, cargados, estresados, con la tensión disparada. Perdonen si alguien se siente aludido, yo es que no le he tomado la atención nunca a ninguno de ustedes, por eso hablo desde la libertad, porque claro, va a decir, ¿este hombre cómo sabe que tengo yo la tensión alta? No, yo no sé nada, pero el Señor lo sabe todo. Pastillas para poder dormir, claro, después pastillas para despertarte. Agobiado, estresado, que no llego a fin de mes, que no pago el colegio de los niños, que los libros, que esto, que lo otro. Y yo he cumplido recientemente 60 años. No me da ninguna vergüenza decirlo, al contrario, estamos orgullosísimos de los 60 años que tenemos. Y de esos 60 años, que parecen mucho, pero a la hora de la verdad no son tantos, de esos 60 años, 40 los he dedicado a servir única y exclusivamente al Señor. Es decir, no me he dedicado en otra cosa los últimos 40 años de mi vida más que a servir al Señor. Con iglesias pequeñas, con iglesias grandes, con escasez, con abundancia, con mucha gente, con poca gente o con ninguna gente. Y en estos últimos 40 años, si algo hemos aprendido, sobre todo en este último año, es que Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando más difícil estaba todo, y cuando humanamente hablando era imposible que esto siguiera adelante, el Señor sin manos nos dio una cachetada de amor, mostrándonos y enseñándonos que Él es el que edifica su casa y su obra, y no nosotros. A mí me llama mucho la atención que este verbo, edificar, es exactamente el mismo que emplea el Señor Jesucristo cuando hace referencia a lo que Él iba a hacer. Edificaré mi iglesia. Su padre en Génesis capítulo 1 nunca empleó el verbo baná o boné, que es construir, sino el verbo bará, que se parece, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Bará es un verbo que solamente aparece en la obra creadora de Dios. Cuando dice la Biblia que en el principio creó, ese verbo creó es bará y significa crear de la nada. Este púlpito está hecho de un material llamado metacrilato. Lo mandamos a hacer hace 20 años. El que lo hizo, porque este no se ha perdido ningún culto desde que estamos aquí, Este ha estado todos los cultos, todas las reuniones de jóvenes, todos los cultos de jueves, todos los cultos de domingo. Este que está aquí, o esto que está aquí, ha estado siempre aquí. Pero el que lo hizo, no lo creó, lo hizo utilizando una materia prima, metacrilato. Y el púlpito que tenemos en la iglesia del Puerto de la Cruz es de madera. Y alguien lo hizo, no lo creó, utilizando la materia prima de la madera. Pero el verbo bará en Génesis capítulo 1 es crear de la nada. ¿Y cómo Dios creó sin utilizar materia prima? Sin utilizar tierra, sin utilizar piedra, sin utilizar madera, con el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía se materializaba por el poder de su palabra. Pero curiosamente el Hijo, cuando viene a este mundo hace 2000 años, Él no dijo, crearé mi iglesia de la nada. No dijo eso, sino dijo, edificaré. Y si juntamos, y tenéis memoria para recordar esto, el Salmo 127 dice Salomón, si Dios no edifica esta casa, en vano estamos trabajando nosotros aquí. Estamos perdiendo el tiempo, nos estamos desgastando, vamos a llegar a la extenuación, al agotamiento, si Dios no respalda esta obra.
Porque él sabía que esa obra no dependía de sus obreros, de su sabiduría, que era mucha y la tenía, de su dinero, que era mucho y lo tenía. Él sabía que aquella casa no era una casa particular, no era una sinagoga, no era un colegio, era la casa de Dios. Y la casa de Dios solamente se podía utilizar esa palabra, esa expresión, para hacer referencia al templo. Yo sé que hay gente que dice, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Está mal dicho eso. Porque esto no es la casa de Dios. Esto es un local donde se reúne la iglesia, pero esto no es la casa de Dios. Dios no vive aquí. Si esto fuera la casa de Dios, yo no me voy de aquí ni a palos. ¿Cómo me voy a ir de aquí si mi Dios vive aquí? ¿A dónde me voy a ir? Nos tendríamos que venir a vivir aquí. Pero esta no es la casa de Dios. Pero en aquellos tiempos, cuando Salomón dice, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué casa se refería? A la casa de Dios. Él sabía que esa casa no iba a poderse terminar si no tenía el respaldo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir, yo edificaré mi iglesia. Porque Él dijo, todo lo que hago y todo lo que digo, lo hago porque mi Padre me da autorización y me apoya para hacer y decir lo que hago. Por eso la iglesia ha permanecido en estos últimos 2000 años con persecuciones, con todo tipo de regímenes políticos, con falsas doctrinas, con divisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que la está fabricando no es el hombre, el que la está construyendo es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas en ese edificio, pero la piedra angular, la que soporta todo el peso, es nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Piná, Rosh Piná. Eso es, Rosh Piná. Hay un pueblo en Israel muy bonito que se llama Rosh Piná, que significa la cabeza del ángulo. Pero este salmo, ¿sabes? Te da una calma, te da una paz impresionante, porque no tienes que estar dependiendo de tu esfuerzo personal, sino del respaldo de Dios. Y yo le hacía esta mañana a los hermanos del Puerto de la Cruz 2 preguntas que se las voy a hacer ahora a ustedes. ¿Dios está respaldando lo que estás haciendo? Piensa bien, ¿eh? Todos no vamos a ser pastores, todos no van a ser predicadores, evidentemente. Pero todos y cada uno de ustedes, de nosotros, nos dedicaremos en la vida a algo. Pero mi pregunta es, ¿a eso a lo que hoy por hoy te estás dedicando, tú notas en tu vida el favor de Dios, el respaldo de Dios? Si la respuesta es sí, yo siento que en mi profesión, en mi carrera, en mis estudios, en mi trabajo, yo siento y noto que el respaldo, que la bendición de Dios está conmigo. Gloria a Dios, no sabes cuánto me alegro, hermano. Pero si la respuesta es no, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Si sabes que Dios no te ha mandado a hacer lo que estás haciendo, ¿cómo te atreves a hacerlo? Porque la segunda pregunta que les iba a hacer es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para ganar un sueldo? Es decir, ¿tú sabes que no estás haciendo lo que Dios quiere? Esa no es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, pero igualmente lo haces. Porque a final de mes un señor te pone un sobre con un dinero para poder cubrir tus necesidades. ¿Así es como tú te has montado tu vida cristiana? ¿Te ves haciendo lo que estás haciendo tus próximos 10 años, 20 años de tu vida? ¿Ese es el futuro de tu vida? ¿Dedicarte a lo que estás haciendo? Si es la voluntad de Dios, gloria a Dios, siga adelante. Pero como la vida es tan corta y cuando te des cuenta pasó, ¿cómo hay creyentes que se han dedicado toda la vida a hacer lo que saben que no era la voluntad de Dios perfecta para ellos, pero al fin y al cabo lo hacían para al final de mes recibir un sobrecito con un hueso que te daba un señor que le sobraba de todo, que a veces no te pagaba lo que tú merecías por haber trabajado tanto, pero dependías de él hasta para poder poner un poco de gasolina a tu coche? O hacer una compra en un supermercado. Para eso murió el Hijo de Dios en una cruz. Para que viviéramos como la gente del mundo, sin marcar una diferencia y sin demostrarle al mundo que Dios nos enseñó a nosotros en su palabra un estilo de vida diferente.
Yo te voy a confesar algo que probablemente es la primera vez en mi vida que voy a decir en público. Yo no sé si en algún momento, en alguna iglesia, en alguna predicación, desde los 19 años que estoy sirviendo al Señor, yo he dicho alguna vez esto que voy a decir ahora. Esto sería como dicen en televisión, esto es una primicia.